Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando hoy. Muchas gracias a quienes vean este video después en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a esta segunda entrevista en el marco del libro Inclusión versus Equidad. Hoy tenemos el gusto de conversar con Anael Castaño. Ella es la autora del capítulo número 2 del libro Inclusión versus Equidad, repensar la marginación en América Latina. Como ustedes saben, es un libro de distribución gratuita que fue desarrollado con la idea de conversar, de reflexionar sobre estos conceptos de inclusión, equidad, marginalidad, al que se han sumado distintos autores de América Latina, y hoy tenemos oportunidad de hablar con Anael. Anael Castaño nació en Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios. En el año 2004 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para cursar la licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, de la que se graduó con diploma de honor en 2011. En 2019 finalizó un diploma superior en Desigualdad y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, con un trabajo final sobre infancia y desigualdad. Anael, como profesional, se desempeña como docente y colabora con organismos públicos, privados y del tercer sector en el trabajo con grupos vulnerados y en la planificación, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales. Anael, buenas tardes, muchísimas gracias por hacerte de este espacio para conversar en el día de hoy. Buenas tardes, Lorena, y a todos los participantes. Un placer. Bueno, les reiteramos a quienes quieran hacer sus preguntas o comentarios, tienen habilitado el chat, y también a través de mensajes y comentarios en Facebook, que estamos también saliendo en vivo. El capítulo 2 que escribe Anael comienza así. Dice: primer día de clases, de regreso progresivo, protocolado y restringido a la escuela. No están todos los niños. Esta semana vienen algunos, la semana próxima el resto, y así sucesivamente. Se armó la fila. Los estamos esperando detrás de nuestra máscara de acetato y el barbijo. En las manos, el termómetro y el alcohol. Chequeamos que tengan la declaración jurada de salud que indique que no presentan ningún síntoma de COVID ni han estado con alguna persona diagnosticada. De repente, se acerca uno de los niños con su madre, que se para atrás. No trae nada, ni la declaración jurada, ni guardapolvo, ni útiles, ni botellita de agua, ni alguna galletita. Nada. Cuando le pregunto a la mamá sobre la ausencia de todo, me responde: no tiene. No me dice no tenemos o no tengo. Me dice no tiene. En este artículo, Anael nos plantea que 6 de cada 10 niños en Argentina tienen ingresos suficientes. No tienen. Y así comenzamos esta conversación. La situación del libro es una situación que no debe ser para nada extraña a ninguna persona que trabaje con y en sectores de alta vulnerabilidad. Digamos, la vuelta de esa situación es la pregunta, ¿no? Es la desnaturalización de una frase, que es no tiene. Digamos, uno podría pasarla por alto, porque lógicamente hace 30 años que la pobreza infantil
no baja del 30% en Argentina y que hoy, como bien decís, está para el cuarto trimestre del año 2020 era del 62,5%. Está entre el 60 y el 65%. La pobreza infantil, que es más alta que la pobreza no infantil. Es decir, que los niños son los más pobres de entre la población pobre. Y de ese 60% que podríamos considerar desde la dimensión de los ingresos, ¿no? Ingresos insuficientes, hay un 15,8% que está en situación de indigencia. Y hay algunas cuestiones interesantes respecto a la medición, ¿no es cierto? Porque gran parte, entre el 75 y el 80% de los padres de los niños pobres trabajan, echando por tierra, ¿no? algunas ideas como de sentido común, o sea, como que se es pobre porque no se trabaja. En el 80% de los casos, los papás, las mamás, los referentes adultos de sus familias trabajan. Lo que pasa es que o trabajan en la informalidad, sin acceso a los derechos sociales que en Argentina están alineados o van de la mano del trabajo formal, o bien son trabajadores formales, pero la suma de los ingresos no llega a cubrir una canasta básica familiar. Esto tiene que ver, bueno, ya con la inflación, con el aumento de los precios y demás. Pero esa situación, que como te decía es una situación que no resulta extraña para las personas que trabajamos con sectores en alta vulnerabilidad, la vuelta del capítulo es desnaturalizarlo, ¿no? Desnaturalizar esa frase, ese no tiene, y poner la mirada en sobre por qué no dice no tengo o no tenemos. ¿Por qué, digamos, la mamá, o sea, la figura del adulto, puede ser una mamá o puede ser un papá o puede ser una tía, o sea, el adulto de la familia, por qué se da como esta escisión respecto del niño, ¿no? Que en teoría debe estar a su cuidado y bajo su protección? Entonces, por eso es el sentido de ese párrafo, porque la idea del capítulo es complejizar un poco el concepto de pobreza infantil, marcarlo como un fenómeno multidimensional y que ni de lejos, digamos, se agota su descripción si nos atenemos a las mediciones de ingresos, ¿no? La pobreza no es solamente no tener ingresos suficientes, tiene otras dimensiones que tienen que ver más con las experiencias subjetivas, individuales y comunitarias, colectivas, o más bien la ausencia de experiencias colectivas y comunitarias, y que es sobre lo que a mí me interesa profundizar. Medición de ingresos es, digamos, la conceptualización de la pobreza en términos de medición de ingresos es una conceptualización que se nos queda corta, digamos, teniendo en cuenta este antecedente que mencionaba al principio, ¿no? Que desde hace 30 años que la pobreza infantil no baja del 30%. Entonces, 30 años después no podemos seguir hablando solamente de ingresos. Hay que empezar a hablar de la experiencia de la pobreza y de las otras dimensiones de la pobreza, y sobre todo de la pobreza infantil, y que tienen que ver con la privación, la exclusión y la vulnerabilidad. Que le dan un carácter, un significado diferente al concepto, ¿no? Si digamos, los ingresos quizás tienen más que ver con el aspecto de la... pero tampoco, digamos, la privación de las condiciones esenciales, de los recursos esenciales que le permitan a un niño formarse y desarrollarse en el marco de una comunidad, tampoco tienen que ver solamente con el ingreso.
Sí, pero también sirven, digo, para repensar la meritocracia, esto que ciertos sectores de la población usan como bandera, ¿no? Esto del no tiene, no es lo mismo llegar al primer día de escuela con agua, galletitas y con útiles que llegar con nada, ¿no? Ujú. La meritocracia, claro, digamos, hablar de meritocracia es falaz, sino, digamos, porque la desigualdad, a ver, porque una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad. Son dos cosas distintas. Las sociedades, desde el inicio de la historia de la humanidad, las sociedades se han diferenciado. Las sociedades son diferenciadas, tienen sistemas de estratificación, bueno, que en su momento estaban más ancladas quizás no sé, en las primeras sociedades de cazadores y recolectores con una división del trabajo según sexo, después puede ser un sistema de castas, o sea, siempre hay diferenciación social. El punto es cuando esa diferenciación social se transforma en una desigualdad. Y la desigualdad de por sí socava la vida colectiva. Socava la vida colectiva. Pero después hay un punto importante. Cuando la desigualdad deja de ser justa. Porque si hablamos de meritocracia, digamos, tendríamos que partir de la base o de la tesis de que todos iniciamos desde las mismas condiciones, ¿no? Cosa que no es así. Y entonces, si todos iniciáramos, si todos partiéramos de las mismas condiciones materiales, simbólicas, afectivas, cognitivas, educativas, culturales, entonces sí, digamos, la puesta en marcha, la puesta en juego, el desarrollo de nuestros distintos talentos y habilidades nos llevarían a diferentes resultados en términos del mérito, podría decirse. Pero en la medida en que no partimos de las mismas condiciones, es imposible hablar de una meritocracia. Y por eso traigo el tema de la justicia, ¿no? Cuando la desigualdad deja de ser justa. Porque hablar en términos de meritocracia justifica la desigualdad. Estas desigualdades en las que nosotros vivimos. Y estas desigualdades en las que nosotros vivimos no son justas. No son justas porque tenemos digamos, un fenómeno de reproducción intergeneracional de la pobreza desde hace décadas, entonces es imposible pretender que un niño que inicia su trayectoria vital, digo inicio porque hablo del embarazo, de las condiciones de vida de la madre durante el embarazo y previas también, no se puede pretender de ninguna manera que un niño que parta de esas, que inicia en esas condiciones su trayectoria vital, en función de méritos, alcance la movilidad social, que por lo general en los discursos de medios de comunicación estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? A veces estos casos como de romantización de la desigualdad, ¿no? Esta idea de camina 9 kilómetros para ir a la escuela. Perdón, no puede caminar 9 kilómetros para ir a la escuela. Nadie tendría que caminar 9 kilómetros para ir a la escuela. Y no se puede, digamos, dejar tácito que caminar 9 kilómetros para la escuela todos los días durante toda tu trayectoria escolar no tiene ningún impacto sobre tu subjetividad y sobre tus horizontes, ¿no? Digamos, y en términos de mérito, ¿cuáles son las chances reales, objetivas, que tiene un niño que vive en alta vulnerabilidad? ¿Cuáles son las chances objetivas que ese niño tiene de desarrollar talentos, habilidades y capacidades que le permitan integrarse de manera plena en la sociedad de la cual es parte?
Por eso digo, hay que complejizar el concepto de pobreza, hay que dejar de hablar de ingresos, o mejor dicho, hay que dejar de hablar solamente de ingresos, porque si no pareciera que, digamos, si pensamos la pobreza infantil solo en términos de ingresos, parecería que se solucionara solo con dinero. Y a esta altura del partido, y a esta altura de la historia de nuestro país, no se soluciona solo con dinero. Porque, digo, otra vez, no es lo mismo empobrecerse que ser pobre. Digamos, cuando hay muchos, con la pandemia, hubo sectores de la clase media que se han visto empobrecidos, ¿no? que dejaron de acceder a ciertos bienes y servicios por ausencia de ingreso. Ahora, ese empobrecimiento en términos de ingreso no socava las bases simbólicas, culturales y los capitales sociales y culturales de esa familia. ¿Sí? Ahora, la familia que hace 30 años que vive en condiciones de marginalidad, bueno, pues esa familia no tiene el mismo capital social y cultural que la que se ha empobrecido en términos de ingresos en el último año. Anael, justo este capítulo que escribís lo hiciste en el marco de la pandemia, ¿no? Cuando, como decíamos recién, como comienza el texto, cuando los chicos iban por mitades, por burbujas, que había como una reestructuración del modo de dictar las clases. Bueno, ahora estamos en primer semana de clases para muchos chicos. Y el COVID de alguna manera ha profundizado muchas desigualdades, ¿no? Todas. ¿Cómo es que llegan esos chicos a la escuela hoy? Todas las desigualdades, todos los indicadores de pobreza infantil se han agravado durante el 2020, todos, absolutamente todos. Hay algunos sobre los que me gustaría hacer algún hincapié. Aclaro que los datos que voy a mencionar son datos del último informe estadístico de cuarto trimestre del 2020 del Observatorio de la Deuda Social con la Infancia de la Universidad Católica Argentina, y que me gusta este marco teórico, me gustan estos indicadores porque tienen diferentes dimensiones que incluyen estas experiencias subjetivas que me interesa remarcar. Bueno, en términos de alimentación de alimentación, digamos, la mitad de los chicos de Argentina reciben asistencia alimentaria, ya sea que asistan a comedores o reciban bolsones de comestibles, porque ahí también hay otra discusión, ¿no? Si lo que se come alimenta. Entonces digo, asistencia, bolsones de comestibles. En términos de salud ha descendido, digamos, los controles preventivos y los controles de salud bucales de consultas a odontología también han aumentado en un 35% de este último año ha tenido algún déficit en salud preventiva. Esto quiere decir que hace más de un año que no lleva este indicador. Es mayor el porcentaje incluso en niños de 0 a 4 años, o sea, en niños que todavía no están en etapa escolar, que no han llevado al niño al médico en el último año y no recuerdan cuándo fue la última vez que los llevaron. Y este indicador, o sea, el retroceso en controles de salud, trepa al 75% en hogares monoparentales. Y esto también es una cuestión. Los hogares monoparentales, es decir, los hogares que están a cargo de una sola figura adulta, tienen peores indicadores en todas las dimensiones. ¿Sí? Quiere decir que la situación de los hogares monoparentales es aún peor que las de las familias biparentales. Bueno, y en términos de crianza, que esto también es interesante,
que aumentó a un 67% los llamados a la línea de emergencia por situaciones de violencia durante el 2020. Y en un 15%, 16.6%, alertaron sobre digamos, prácticas violentas de padre o madre hacia hijos. Y también eso produjo un aumento de las medidas de abrigo, de esas medidas de protección extraordinaria que se toman respecto a los niños. El 65% de los chicos del nivel socioeconómico muy bajo no tienen libros y cuentos en sus casas. El 30% no festeja los cumpleaños. El 91% de los chicos ha recibido penitencias o gritos. Aumentó 20 puntos este indicador durante la pandemia, ¿no? La violencia física trepó al 31%, cuando antes era del 25%. Y del nivel socioeconómico muy bajo, el 50% de los chicos recibe violencia física. Y la agresión verbal también es de un 10.3%. Lógicamente trepó muchísimo el tiempo de pantalla, de exposición frente a pantallas, pero así están los chicos hoy, digamos. Estos son los chicos que vuelven a la escuela, ¿no? Empeoradas sus situaciones en todos los indicadores, y en altísima vulnerabilidad y en altísimo riesgo los niños provenientes del nivel socioeconómico muy bajo, donde hay índices alarmantes de violencias y de prácticas negligentes, ¿no? Porque también, bueno, cosas también que ya sabemos, ¿no? Que durante el 2020 la población estuvo sometida a un gran estrés, y entonces ahí también hubo un aumento de episodios de estrés y de consumos nocivos, de sustancias y de prácticas negligentes de crianza y de episodios de violencia familiar y demás. Entonces esto lógicamente agrava e impacta directamente en la vida de los chicos, ¿no? Entonces los chicos están más vulnerables a estas prácticas negligentes y a estas violencias físicas y al maltrato físico, al maltrato emocional. Sumando a esto que decís, Anael, estuve buscando información sobre, bueno, el impacto del COVID en los niños, y claro, a primera vista, las personas que se morían eran los adultos, ¿no? No era el foco. Claro. Pero encontré esto de UNICEF que dice, si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud, tiene el doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza, y es extremadamente vulnerable a sus consecuencias sociales y económicas. Esto que planteabas al comienzo de la conversación. Sí, no. Claro, si acotamos el concepto de pandemia a un fenómeno médico, ves cómo se escapa gran parte de la realidad. Si la tomamos como un fenómeno social, entonces sí entran todos estos indicadores. En el libro, Anael, hablas de distintos paradigmas respecto a la infancia, ¿no? Era la primera vez que yo me acercaba a esto, ¿no? A entender cómo se las denominó, y sobre todo los paradigmas definen cómo atendemos las necesidades de las infancias. Me gustaría si pudieras hacer un breve repaso sobre lo que postulás en el... Sí, seguro. Desde la infancia siempre fue una cuestión social, desde la conformación misma del Estado-Nación y hasta la actualidad. Lo que ha ido cambiando a lo largo de los años y de la historia ha sido qué es lo que se considera infancia, cuándo la infancia es objeto de preocupación y de intervención del Estado, de qué manera se interviene, o sea, para qué y quién interviene, qué parte del Estado está involucrada en la cuestión
de la infancia. Entonces, políticas de infancia, o mejor dicho, iniciativas estatales o desde el Estado hacia la cuestión social de la infancia, hubo siempre. Lo que va cambiando con los años es esto que te digo, es en qué situaciones se interviene, cómo se interviene, para qué y quién. Y en este sentido, en los primeros tiempos del Estado, más o menos desde 1860 hasta 1900, hasta la crisis del 29, hasta el golpe de Estado del 30, corría, digamos, el paradigma de la situación irregular. A ver, un paradigma sobre infancia son como consensos básicos respecto de qué es la infancia, ¿no? Paradigma es esto que te digo, incluye qué, es como una definición del qué y una definición también de la metodología, ¿no? De cómo nos acercamos a eso y para qué. En el paradigma de la situación irregular había dos categorías de infancia. El niño, que era el niño criado en una familia bien y qué sé yo, y estaba el menor. El menor era como la categoría que se reservaba para los chicos pobres que merodeaban los inquilinatos, los conventillos y demás. Es el menor desamparado. Entonces, es en esa situación el Estado intervenía porque consideraba a ese niño desamparado un elemento patológico, digamos, en el sentido de que era permeable a vicios, malos hábitos y demás, todo lo contrario a lo que se quería instalar en el país por aquellos años. Entonces el Estado empieza ahí a intervenir. Antes, estas intervenciones para con los chicos desamparados corrían por cuenta de las organizaciones religiosas, fundamentalmente. A partir del 1880, el Estado empieza a intervenir en estas situaciones. Es el año de la ley, es el periodo histórico donde se sanciona la ley del patronato de menores, que se derogó recién, hace pocos años, no sé si hace 10 años todavía, sí, capaz que sí, pero no hace 20 años todavía que se derogó la ley de patronato que se había promulgado en 1919. Entonces el objetivo de esta intervención era ordenar y controlar esta situación irregular en la que estaba este niño. Entonces ahí están como esas instituciones, los famosos expósitos, ¿no? Que eran esos niños que no tenían como procedencia y que eran institucionalizados, y por eso el apellido Expósito, ¿no? Porque tienen ese antecedente. Entonces ahí el Estado intervenía para reparar una situación irregular. En el 1945, con la llegada del peronismo al gobierno, el niño pasa a ser un menor a formar. Entonces, el objetivo acá de la intervención del Estado era la protección de la familia obrera y la integración de la familia obrera al resto de la sociedad. Entonces, empieza a haber aquí una serie de leyes sectoriales, ¿no? Orientadas fundamentalmente a la clase obrera, y también ayuda social directa, la seguridad social, se centralizan la salud y la educación, este Estado como proveedor de bienestar en protección de ese niño que es un menor en formación y que lo que hay que procurar es integrarlo a la sociedad. O sea, otro concepto, otra conceptualización, digamos, totalmente diferente. Durante el neoliberalismo, 1990, con un Estado muy restringido en sus funciones, digamos, bajo esta idea de que el desarrollo es un desarrollo económico y entonces por derrame va a alcanzar a todos los elementos, a todos los componentes de la sociedad y demás. En el 89 se aprueba, digamos, Argentina adhiere a la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero en términos más formales que reales, digamos. En términos reales, el Estado interviene solamente cuando un derecho ha sido vulnerado y después que ese derecho ha sido vulnerado. Digamos, no tiene esta idea de trayectoria de la que veníamos, ¿no? Como esta cuestión, esta idea más
peronista de la cuna a la tumba, ¿no? Toda la trayectoria amparada por el Estado. Bueno, acá es totalmente lo contrario, ¿no? Y acá también, digamos, la educación y la salud se descentralizan, no termina de quedar claro cuál es la responsabilidad de cada quien en términos de infancia. La seguridad social se termina transformando en prestaciones, planes, programas, niveles nacionales, provinciales, municipales, como muy desorganizado. Y bueno, y no está, digamos, en la agenda la cuestión de la desigualdad. Es esa situación, un derecho vulnerado, el Estado interviene en esta situación, punto, listo, seguimos, digamos, ¿no? Porque el desarrollo económico nos va a alcanzar a todos. Y a partir del 2005, sí, la sanción, digamos, de la ley 26.061, que es de protección integral de los derechos del niño, que implica otros conceptos, ¿no? El niño aquí ya es un sujeto de derecho al que hay que escuchar, que debe participar, que debe tener voz y participación en todo lo que tenga que ver con él, y también se instauran nuevas leyes, hay toda una institucionalidad que se crea para este nuevo concepto de infancia. O sea, digamos, en estos años se crean los servicios zonales y locales de protección y promoción de los derechos del niño, la niña, el adolescente y la familia. También acá esta idea de promover los derechos, en contraposición a esto, ¿no? De intervenir cuando ese derecho ha sido vulnerado. La cuestión es que más allá de estos paradigmas, las cosas no son tan lineales, digamos, cuando se trata de jurisdicciones y de Estado y de grupos de poder y de intereses y de política y demás. Lo cierto es que coexisten y persisten elementos de todos los paradigmas. Digamos, hay resabios de todos los paradigmas. Y bueno, y Argentina es un país que tiene muchos desequilibrios jurisdiccionales. Entonces esto también es una característica que incide directamente en lo integral que puede ser una política sobre infancia. No sé si me explico. Quiero decir, es como muy grises, ¿no? Las luchas las luchas políticas que son en terrenos de intereses contrapuestos y demás hacen que sea difícil centralizar y aunar, digamos, impartir la justicia, ¿no? Porque se trata de promover, de garantizar y de reasignar derechos. Se trata de justicia social. Urge la justicia, urge la equidad, urge la comunidad, urge salir, urge sacarlos de ese estado de marginación, ¿no? Esto que venimos conversando, que no es marginal, sino marginado, el niño, ¿no? El camino es la igualdad de oportunidades. ¿Cómo ves el camino? Sí. En este sentido, las condiciones actuales obstaculizan el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la estructura de oportunidades, ¿no? Son las condiciones estas de las cuales termino de compartir algunos indicadores, son obstáculos para el desarrollo de talentos, para el desarrollo de habilidades y de aptitudes personales. Son inhibitorias, o sea, inhiben capacidades, inhiben talento, inhiben habilidades. Entonces, y también se da una cuestión, ¿no? de naturalización, ¿no? Bueno, aquí sí, digamos, de naturalizar las condiciones en las que vivo, de naturalizar las condiciones en las que viven mis hijos, porque son las mismas en las que he vivido yo, y quizás hasta mis padres. Entonces hay
toda una naturalización de la situación que, digamos, la pregunta entonces es, ¿cuán libre se puede ser en esas condiciones para elegir un curso de acción, ¿no? Para elegir un proyecto de vida? ¿Cuáles son las opciones reales que se tiene? Cuando uno ve los indicadores y ve que hay enorme cantidad de chicos viviendo rodeados de basura, de malezas, hacinados, sin acceso a servicios públicos, o sea, esto implica sin acceso a cloacas, sin acceso a agua, sin acceso a luz, sino de forma clandestina, sin o sea, familias sin ningún tipo de capital social o cultural. Uno realmente cabe esta pregunta, y bueno, ¿qué oportunidades reales hay de desarrollar talento ahí? Yo lo que planteo en el artículo es que las políticas de transferencias directas de ingreso, que claramente tienen que ver con las condiciones, ¿no? Digamos, el objetivo es impactar un poco, aminorar. Ni siquiera es que no van a, digamos, ni siquiera es que sacan a alguien de esa condición, solo aminoran el impacto bueno, del sistema económico en el que vivimos, que claramente no tiene lugar para todos, digamos, si en términos puramente económicos. Entonces, digamos, por la economía no vamos a ir a ningún lado. O sea, el sistema de producción capitalista es un sistema exclusor, digamos, es un sistema que deja por fuera a grupos enteros, digamos, bueno, el sujeto de reproducción en el sistema capitalista es el capital, no son las personas, o sea, entonces es un sistema naturalmente expulsor. Bueno, queda el Estado y queda la sociedad civil, como es las otras dos esferas que son capaces de proveer bienestar a un individuo. Entonces, por eso digo, bueno, las políticas de transferencias directas de ingreso son insuficientes. ¿Pero por qué son insuficientes? No son insuficientes porque no transforman digamos, de cuajo las condiciones en las que vive una familia. Son insuficientes porque la expectativa que hay sobre esa política, sostengo yo, que está anclada en una reserva de recursos, en una supuesta reserva de recursos sociales, afectivos, cognitivos, habitacionales, alimentarios, que no es más, o sea, que ya no la podemos dar como evidentes. Entonces hay que, además de perseguir la igualdad de condiciones, hay que hacer algo por el acceso a las oportunidades. ¿No? Hay que enriquecer esa reserva, hay que fortalecerla, hay que llenarla de nuevas cosas, porque estamos hablando en los niveles socioeconómicos muy bajos, que son los que lógicamente tienen los peores índices de los que estábamos hablando, y sobre todo esto de las prácticas de crianza, no son un lugar, digamos. La marginalidad justamente es un no lugar, y uno digamos, para luchar, para exigir, para reclamar, para unirse con otro en pos de algo, hay que tener un lugar, o sea, un desde dónde. Si no tengo lugar, ¿por qué voy a luchar si no tengo ni siquiera un lugar? ¿No? Entonces termina siendo vamos pasando de la lucha de clase por a la lucha de plazas, no sé, pero para ir a la lucha de clases hay que tener un lugar en la estructura social, y la marginalidad implica caerse por fuera de la estructura social. Entonces, este lugar de desclasado, que termina siendo un no lugar, termina configurando un escenario de fragmentación total tal
que ya no sé si es posible hablar de cohesión social, en el sentido de, bueno, de yo sentir que vivo en la misma sociedad que el otro. Porque termina socavando de tal manera la vida colectiva y termina fragmentando de tal manera que quiebra el lazo social, quiebra el lazo social. Y el lazo social, ¿de qué está hecho? De lo colectivo, de la experiencia colectiva, de los grupos de pertenencia, que son los grupos de referencia y que terminan siendo lugares de construcción de identidad, ¿no? La experiencia subjetivante. Yo lo que digo es, necesitamos políticas, iniciativas que promuevan las experiencias subjetivantes y los ejercicios de ciudadanía. Vos piensen, mejor, somos muchos, piensen que el mercado nos envía un mensaje totalmente individualizante, ¿no? Es esto de, bueno, hay que consumir y todo lo que vos consumas construye tu identidad personal única, ¿no? Porque ese es, digamos, el mensaje del mercado. El electorado también es como el mensaje termina siendo individual, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo social? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda lo colectivo? Termina generándose un egoísmo generalizado donde cada uno se repliega sobre sí mismo porque piensa que no necesita del otro. Entonces, si no necesito del otro, no formo parte de lo mismo. No es lo mismo que yo, no vive en la misma sociedad que yo. Entonces, las iniciativas que promuevan experiencias subjetivantes, que promuevan ejercicios de ciudadanía, que promuevan la participación, que promuevan la construcción de un lugar, de una posición, desde dónde hablar, ¿no es cierto? Porque después, digamos, hay una cuestión también de interseccionalidad. ¿Qué pasa cuando se cruzan distintas desigualdades? ¿No? No es lo mismo ser pobre que ser pobre, mujer, jefa de hogar, o sea, migrante, persona con discapacidad. O sea, el libro yo creo que trata también un poco de eso, ¿no? Es decir, no es para todos lo mismo, porque cada uno está, digamos, el lugar que ocupa está atravesado por diferentes pequeñas desigualdades, pequeñas grandes desigualdades. Entonces, necesitamos medidas de justicia que sean específicas, políticas que aseguren trayectos, ¿no? Trayectos. Que promuevan a las personas como actores, no como clientes o votantes, como actores sociales, actores participantes. Y también esta cuestión de la indignación, ¿no? De que uno es como, bueno, es indignante, vivimos indignados, pero vivimos indignados y nada más que indignados, digamos. ¿Y qué pasa cuando la indignación no se transmuta en nada más? Terminamos viendo los episodios de violencia que vemos, ¿no? Estos linchamientos, o físicos, o mediáticos, o de opinión pública, ¿no? Solamente con acciones colectivas esa indignación se puede transformar en fuerza social. Solo así. Si no, estamos cada vez más solos, cada vez más indignados, cada vez más replegados hacia nosotros mismos, digamos, resquebrajando cada vez más un tejido social que, tal como lo escribí, cada vez le quedan menos puntos desde donde asirnos, ¿no? desde donde sostenernos. Entonces, yo creo que la urgencia está en las políticas públicas de nivel meso. Yo defiendo mucho el nivel intermedio. O sea, puede haber instituciones modelo, las hay. Instituciones que son inspiradoras. Pero voy por el nivel intermedio, pensar en un barrio, pensar en un municipio, en una ciudad, niveles intermedios, porque digamos, en lo macro se pierde
se pierde la particularidad, la sociedad está cada vez más compleja, y la experiencia de la desigualdad es cada vez una experiencia más individual, también. François Duet plantea que los seres humanos nos indignamos mucho más por la desigualdad que tenemos respecto del de al lado que respecto de, no sé, Bill Gates, por decirte. ¿Entendés? Como que nos despierta más ira y más frustración una pequeña desigualdad, en términos relativos, ¿no? Una pequeña desigualdad con el de al lado, que una desigualdad, no sé, con alguien del 1% de la población más rica del mundo. Entonces, todo nos lleva a la experiencia individual. Entonces, hay que promover la experiencia colectiva. Hay que, digamos, es eso, para mí es eso, es como, por eso digo, urge la comunidad. Nada sostiene al individuo como la comunidad. Es lo que sostiene al individuo, la comunidad. Entonces, pienso que digamos, que tenemos que ir por ahí de manera urgente. Ana de Castaño, autora del capítulo Infancia y Desigualdad, sobre la ausencia y la urgencia de políticas de oportunidades. Muchísimas gracias por toda esta reflexión, por toda esta información. Perdón, sí, terminé de decir y dije, no, me resarpé. Por la cantidad que hablé, pero bueno. Súper agradecidos, la verdad es que es muy, muy enriquecedor todo lo que traes a la mesa. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por ser parte de esta propuesta, de este libro Inclusión versus Equidad. Quisiera darle la palabra a Santiago Ares, de la editorial Serial, para que haga el cierre, y bueno, eso, agradecerte muchísimo una vez más por todo esto que has aportado hoy y lo que aportaste desde el libro. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Perdí algo de conectividad. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lore, hola Ana, y por supuesto saludar a quienes nos estuvieron acompañando en esta entrevista desde las redes sociales. Agradecerte, Lore, por confiar en nuestra editorial, en este proyecto tan importante, donde vos planteás una agenda de debate a nivel país y a nivel también continente y de América Latina. Siempre dijimos que para nosotros, con una editorial bastante joven, era un proyecto muy importante y una experiencia que nos cambió para siempre. Y permitime contarles a quienes quieren acceder al primer volumen de este proyecto, lo pueden hacer en la tienda de Mandíbula Producciones, www.mandibula.com.ar, luego ingresan a la tienda y ahí van a conseguir el tomo de Inclusión versus Equidad, con envío a todo el país. Por supuesto que es un libro de distribución gratuita, y quienes quieren acceder a él solamente van a tener que abonar el envío, y podemos decir que este libro llega a cualquier punto del país, como hemos comprobado antes de comenzar la charla. Y si me permitís, Lore, también para cerrar la actividad, quisiera reflexionar sobre lo que nos plantea Ana y trasladarle, si se quiere, una pregunta. Si bien ella lo abordó sobre el final de su exposición, ¿no? Digamos, es muy interesante el enfoque de Ana en el texto de cómo se transita la infancia en Argentina, tomando como referencia y analizando los distintos momentos políticos. Podríamos decir que Ana hace un recorte histórico en el texto, si bien aquí amplió, tomando los últimos 40 años, desde la llegada de la vuelta de la democracia a la actualidad.
Y en estos 40 años, Ana plantea que, y hace foco en una medida, ¿no?, que es la asignación universal por hijo. Entonces la pregunta es, para nuestra entrevistada, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar medidas de largo alcance y que hagan foco en soluciones profundas en lo que tiene que ver en la pobreza en la niñez? Un poco hablabas de una salida colectiva. Me gustaría que, como para cerrar con una mirada más esperanzadora, ¿a qué te referís? O desglosar esto que vos decís, la salida colectiva. Ah, sí, sí. Respecto a la asignación universal por hijo, que es una medida que realmente es la medida más importante de los últimos años y que está alineada con algo que se viene discutiendo y que todavía no se puede instalar por la relación de fuerzas políticas en Argentina. Porque en realidad la asignación universal viene alineada con este concepto de ingreso universal de infancia, ¿no? Y también pensar en esto, ¿no? ¿Por qué los ingresos o los recursos básicos que necesita un niño para criarse y alimentarse, por qué tienen que depender del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta válida. Todos los derechos, el ingreso de la niñez depende, está alineado, está atado al trabajo formal. De hecho, la asignación universal se piensa como en articulación con las asignaciones familiares para los que tienen trabajo formal y con las quitas del impuesto a las ganancias para los que tienen sueldos más elevados o puestos de trabajo más elevados. Pero bueno, este concepto de ingreso universal de infancia, que es algo que se viene discutiendo, o sea, se viene hablando de esto en universidades desde hace ya varios años, y es un tema que está siempre como ahí, en la puerta, ¿viste? Es como, no se puede todavía instalar, creo yo, por la relación de fuerzas políticas, porque hay una cuestión, sí, meritocrática, de naturalización de privilegios, de naturalización de la desigualdad, de naturalización de la posición social. Pareciera como que no pudiéramos todavía ver que la posición social que tenemos, es decir, el lugar que tenemos, que ocupamos en la estructura social, es un lugar que está delimitado por distintos factores y que ese es el lugar desde donde nosotros miramos y a donde nos miran, ¿no? Pareciera como que la posición, como que no pudiéramos todavía dar ese debate, ¿no? Eso respecto a la medida de la asignación universal por hijo, que a mí me parece que es la medida más importante de los últimos años, como medida de transferencia de recursos. Y cuando hablaba de las experiencias colectivas, bueno, el desafío, creo yo, está en cómo construimos esos espacios de pertenencia y esos espacios de participación sin caer en roles, para hablar del caso de infancia, ¿no? Sin caer en el adultocentrismo, ¿no? En esto de que, ay, bueno, entonces vos como sos un niño de sector vulnerable, entonces vos no podés decidir qué es lo qué es lo mejor para vos, entonces yo vengo y armo algo que a vos te va a servir.
yo sé lo que necesitas, ¿no? Esto también hay una cuestión digamos, de responsabilidad social, de que tanto el Estado, el mercado, como la sociedad civil somos corresponsables en la promoción del desarrollo. Entonces, de entender que ninguna empresa es viable en una sociedad devastada, ningún gobierno es viable en una sociedad devastada y ninguna vida es viable en una sociedad devastada. Entonces, la cuestión de construir una agenda común entre Estado, mercado y sociedad civil, para construir de manera solidaria en el sentido sociológico del término, de decir, bueno, somos todos parte de lo mismo, vivimos todos en la misma sociedad, construir de manera solidaria la vida en comunidad. Salir del asistencialismo, ¿no? De esto de, bueno, yo te doy lo que a vos me sobra, entonces con eso se mitiga, pero no se resuelve la cuestión. Y es como la posición más cómoda, ¿no? Recibir un ingreso y dar un ingreso, listo. Nadie se compromete, digamos. ¿Qué somos en ese vínculo de asistencia? ¿Qué somos? Proveedor-cliente. Y después a lo de asistencia, digamos, pónganle el rol que quieran, ¿viste? Si quieren hablar del Estado, si quieren hablemos de las fundaciones, si quieren hablemos de las áreas de responsabilidad social empresaria de las empresas, pero digamos, el vínculo, digamos, la relación social de esa reciprocidad de lo que se espera es un vínculo de proveedor-cliente. Cuando hay digamos, salir de la lógica del asistencialismo para entrar en la lógica del compromiso, ¿no? De decir, bueno, transfiero recursos, pero también genero capacidades, ¿no? Pongo algo más que plata. Y cuando pongo recursos, genero capacidades y me involucro en eso y participo activamente en eso, entonces ahí ya estamos hablando de transformación, digamos. Y ahí está el quid, ¿no? Ahí está. Entonces, en esta cuestión, ¿no? También esta idea de, bueno, hagan sus reclamos, estamos a disposición, estamos para lo que necesiten. No, con estar a disposición no alcanza. Digamos, hay que transferir recursos, hay que generar capacidades y hay que involucrarse. Entonces, digamos, todas las experiencias que tiendan a la acción horizontal, a la acción participativa, que debe ser focalizada. Esto también es importante, ¿no? Porque esto de las interseccionalidades que hablábamos antes, necesitamos medidas de justicia específicas. O sea, hay grupos que tienen una historia de desigualdad previa, que bueno, de ahí hay que hacer una acción reparadora. Entonces, también esto de, bueno, ¿a qué destinatario te vas a orientar? ¿Cómo es esa población objetivo? Por eso digo tanto el nivel meso, ¿no? Esos grandes programas que no tienen la capacidad transformadora que tiene lo comunitario, lo local, ¿no? Entonces, no sé, Santi, si te contesté, pero creo que es eso, ¿no? Es decir, salir del asistencialismo, pasar a la transformación y sobre todo una agenda común de construcción solidaria de la vida en comunidad, por parte de las tres esferas que pueden proveer bienestar, que son el Estado, el mercado y la sociedad civil. Muchísimas gracias, Anael. Bueno, los invitamos entonces a leer su capítulo, el capítulo 2. El próximo mes estaremos entrevistando a Miriam Cerdá hablando sobre inclusión y equidad en educación, que también está bastante ligado a la propuesta que hizo Anael hoy y que está en el capítulo 2 de Inclusión versus Equidad, volumen 1. Muchísimas gracias a todos. Espero volver a encontrarlos la próxima
en la próxima entrevista. Y recuerden que pueden ver esta y las otras entrevistas, además de la presentación que se hizo el 10 de diciembre, en el canal de YouTube de Inclusión versus Equidad. Anael, muchas gracias de nuevo por este tiempo y por tu compromiso. Gracias, gracias a todos, gracias.